Bien, buenas tardes nuevamente a todos. Vamos a continuar con nuestras clases de microbiología. El valor de este mes es la integridad y nuestro tema es género Neisseria y género Clamidia. Los objetivos de esta clase es, número uno, describir características morfológicas y biológicas tanto de las especies Neisseria como de la especie Clamidia, incluyendo las especies de importancia médica de ambos géneros. También tenemos explicar brevemente la patogenia y patología de ambas especies que se producen en el ser humano. Y finalmente, mencionar aspectos epidemiológicos de diagnóstico, prevención y tratamiento de estas enfermedades. Comenzaremos con el género Neisseria. ¿Cuál es la importancia de este género? Primero, ¿qué es lo que vamos a observar nosotros en el microscopio acerca de Neisseria gonorrea? Tenemos diplococos gram negativos. Cuando hablamos de cocos, es que son redondos, así como ustedes lo ven en la imagen. Diplococos porque normalmente van en parejas. O sea, ustedes van a ver que van juntitos, pegaditos. Esos coquitos van en pareja, por eso se les dice diplococos. No móviles, o sea que no se mueven, no esporulados, no producen esporas. A la prueba de oxidasa son oxidasa positivos, desdoblan carbohidratos, mueren rápidamente por desecación, luz solar y calor húmedo. Acuérdense que vimos la clase que habían dos tipos de calor. Este es diplococo, es muy sensible y se destruye al calor húmedo. Es un polimorfo nuclear intracelular. Los seres humanos son los únicos huéspedes de este microorganismo. Además, posee una proteína que les sirve como adherencia o como una especie de pegamento para que el gonococo se adhiera o se pegue a las células del huésped. Requieren de entre el 5 al 10% de CO2 para poder sobrevivir, poseen fimbrias y tiene una homología de DNA en un 70%. Más adelante ustedes se van a fijar que hay especies que tienen homología tanto DNA como RNA. Las que nos interesan saber, las especies de este género que nos interesa conocer son Neisseria meningitidis y Neisseria gonorrea. Ambas son agentes etiológicos de meningitis y de gonorrea. ¿Cómo se llaman a las células características de cada género o de cada especie? En el Neisseria meningitidis se le conoce como meningococo y Neisseria gonorrea como gonococo. El meningococo posee una cápsula de polisacáridos y el gonococo posee plásmidos. Esto es muy importante que ustedes lo sepan, hijos. Neisseria gonorrea y Neisseria meningitidis son glucosa positivos ambos, negativos a maltosa y negativos a lactosa. Las cepas patógenas, o sea, las cepas que son productoras de enfermedades, poseen pilis, o sea, proceden las adherencias para poderse pegar o adherir a las células del huésped, o sea, de nosotros los seres humanos. La enfermedad ya propia, la enfermedad gonocóccida, causada por Neisseria gonorrea, es una enfermedad de transmisión sexual que ataca principalmente al tracto genitourinario. Produce uretritis, una inflamación de la uretra, vulvovaginitis, inflamación tanto de vulva como de vagina, cervicitis, una inflamación del cervix, y salpingitis, una inflamación de las trompas de falopio. Hay ciertos casos en los que puede producir faringitis y conjuntivitis. Sobre todo la conjuntivitis se produce en el recién nacido que ha sido contagiado a través del canal de parto de una madre que posee Neisseria gonorrea y posiblemente no haya tenido tratamiento. Después del contacto, el gonococo se adhiere a las células del huésped y comienza a multiplicarse. Una vez multiplicado, se disemina y es cuando se presentan los primeros síntomas. En el caso del hombre, los primeros síntomas que van a observar es la gota matutina de pus. Se observa
una forma cremosa de color amarillo y normalmente el motivo de consulta es porque al orinar les duele, o sea, es una micción dolorosa. También hay uretritis. Hay ciertos síntomas que pueden haber, pero son menos frecuentes, que es la prostatitis, inflamación de la próstata, y epididimitis, que es la inflamación del epidídimo. Normalmente los hombres llegan a consultar específicamente por esto, porque les molesta al orinar, les duele y que presentan la gotita de pus. En el caso de la mujer, la infección primaria afecta el endocervix. Se va a extender a la uretra, a la vagina, donde hay secreción mucopurulenta, así como ven ustedes en la imagen, y ya cuando afecta al endocervix se pueden ver afectadas las trompas uterinas. La mayoría de mujeres pueden cursar asintomáticas, o sea, sin síntomas. Pueden estar muy tranquilas, sin ningún síntoma, y ya ser portadoras de la enfermedad, a diferencia del hombre, que es el que sí presenta síntomas. Cuando la mujer ya presenta síntomas visibles, o sea, que ya los puede ver, ya siente las molestias cuando la enfermedad ya está avanzada. En muchos casos, en 20% de los casos, puede llegar a producir esterilidad, sobre todo porque como no se dan cuenta que son portadoras de la enfermedad, no reciben un tratamiento pronto y no tienen su tratamiento adecuado, entonces les puede llegar a ocasionar esterilidad. No quiere decir que todos los casos nos van a cursar que las personas van a quedar estériles. No, hijos. Muchas veces, pues sí se puede dar un tratamiento adecuado y no va a ocurrir mayor complicación. A pesar de eso, sí, existen varias complicaciones para una infección de Neisseria, por ejemplo, oftalmia neonatorum, que es la que afecta al recién nacido, los dientes de Hutchinson y faringitis. Por supuesto, no es una faringitis normal que a usted le va a doler la garganta y Dios mío, ya tengo Neisseria gonorrea. No, dijo eso. Para poder hacer un diagnóstico adecuado, por eso es que se toman muestras de la secreción purulenta, se hacen hisopados de faringe y posteriormente se hacen cultivos para poder determinar qué microorganismo es el que le está ocasionando la enfermedad. Tenemos otra complicación que es la bacteriemia. Esta nos produce lesiones cutáneas, tanto en manos, antebrazos, pies, piernas. Afecta también las articulaciones, los tendones. Normalmente las rodillas, los tobillos y las muñecas son las más afectadas. En el caso del bebé, tenemos la oftalmia neonatorum, que es una conjuntivitis neonatal gonocóxica. La secreción mucopurulenta, normalmente esa secreción presenta gonococos y es así como nosotros podemos determinar qué agente etiológico es el que le está ocasionando al niño la conjuntivitis. La infección en los ojitos del recién nacido puede llegar a producir ceguera si no se le trata a tiempo. Los niños se contaminan por medio del color, el, el canal del parto con una madre que puede haber cursado asintomática, no se dio cuenta, no recibió tratamiento, estaba embarazada, se contagió y al momento de tener a su bebé le pasa la enfermedad a su niño. Nosotros en el hospital, como regla, como una medida de prevención, se le aplica a los niños ungüentos, por ejemplo, de terramicina, se les aplican también gotitas de tetraciclina, esto con el fin, hijos, de evitar que los niños se contaminen, porque no solo se pueden contaminar de gonorrea al momento de pasar por el canal de parto, pueden contagiarse también de diversas enfermedades si la madre no ha tenido un tratamiento adecuado, no ha llevado sus controles, que eso es muy común, que muchas madres no llegan a ningún control y solo llegan al hospital a tener a sus bebés. Entonces, si ellas son portadoras de una enfermedad, al momento de nacer, esos niños se nos pueden contaminar muy fácilmente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico en el laboratorio de Neisseria gonorrea? Primero, vamos a tomar una muestra. ¿Muestra de qué? Puede ser de pus, de secreción uretral, secreción cervical, una secreción del recto, secreción de faringe. Incluso si quiero descartar
qué tipo de conjuntivitis tiene el recién nacido, puedo tomar una muestra de ese exudado, de esa secreción mucopurulenta que tiene el niño en sus ojitos. Se hace una coloración de Gram para determinar qué tipo de microorganismo es y el agar que nosotros vamos a usar para cultivar esta secreción es el agar chocolate y el agar de Thayer Martin modificado. Si nosotros queremos confirmar o agregar otra prueba de laboratorio, podemos usar la prueba de oxidasa. En este caso, Neisseria gonorrea oxidasa positivo. ¿Cuál es el tratamiento de esta enfermedad? De elección tenemos penicilina G en concentraciones altas. La penicilina benzatínica es de muy buena elección en este caso. También podemos usar ceftriaxona intramuscular o cefixima. Como una terapia adicional, podemos usar doxiciclina. Se puede aplicar una dosis de penicilina única, una dosis alta, y se le puede dejar a la persona con dosis de doxiciclina que es vía oral, se le da el tratamiento como para asegurarnos que no va a recaer, que no va a haber una recaída y que los microorganismos se han sido eliminados. La prevención, primero, y muy importante, es la educación sexual. Es educarlos al uso del preservativo, también evitar múltiples parejas sexuales. ¿Por qué? Porque si la persona que está afectada con gonorrea tiene múltiples parejas sexuales, cada persona, cada pareja puede ser portadora de la enfermedad, y sobre todo si son mujeres, son asintomáticas y son portadoras. Ellas pueden andar contagiando ya que no presentan síntomas hasta que la enfermedad ya está avanzada. La otra especie de importancia del género Neisseria es Neisseria meningitidis. Como su nombre lo dice, ocasiona la enfermedad o es el agente etiológico de la meningitis. Hay ciertos serogrupos, ciertas cepas que son de importancia, a pesar de que hay varios tipos de grupos. ¿Cuáles son los que nos interesan nosotros conocer? Tenemos el A, el B, el C, el Y y el W135. Estos serogrupos normalmente los vamos a hallar en sangre y en el líquido cefalorraquídeo de pacientes que ya son portadores de la enfermedad y que se encuentran en un estado grave, o sea que ya la enfermedad está avanzada. Nosotros podemos encontrar en un examen de sangre o un cultivo de líquido cefalorraquídeo estos serotipos. El hombre, al igual que en Neisseria gonorrea, es el único huésped natural de este microorganismo y la puerta de entrada es la nasofaringe. Una vez entró por nasofaringe, nos va a invadir sangre y es ahí donde nos va a producir bacteremia. Va a afectar las meninges. Si ustedes recuerdan, en anatomía vieron qué eran las meninges. Las meninges son unas capitas muy delgaditas que recubren el cerebro. Imagínense que esas capitas tan delgaditas, las meninges, se inflaman. ¿Qué es lo que va a ocurrir dentro de la cabeza de la persona? Va a aumentar la presión intracraneal y obviamente la persona va a verse afectada con dolores de cabeza muy fuertes. Dolores de cabeza o cefalea intensa que no van a ceder a los analgésicos, o sea, de que por más que tomen analgésicos, por muy fuertes que sean estos medicamentos, no se los va a quitar. Es una complicación muy común si la persona no recibe tratamiento. Además del dolor de cabeza, de la cefalea, pueden tener vómitos, pueden haber náuseas, rigidez de cuello y todo esto puede ocasionar a la persona convulsiones y llevarlos hasta tener un coma. ¿Cómo el microorganismo coloniza la nasofaringe? Eso es nuestra puerta de entrada. Una vez llegó a la circulación sanguínea y empieza a diseminarse la infección, nosotros podemos ir notando los primeros síntomas. Como entra por nasofaringe, también puede verse afectada la vía respiratoria superior. Además, las personas pueden tener fiebre altas que pueden llevar a convulsiones. También las personas se pueden sentir con mucha somnolencia, se pueden sentir muy agotados, sobre todo porque los dolores de cabeza, como son intensos y no ceden con medicamentos, cansan mucho a las personas. La rigidez de cuello es una rigidez
muy diferente como cuando ustedes tienen la muy conocida tortícolis que les puede dar por dormir mal, porque hizo una fuerza incorrecta, porque fue a hacer deporte sin calentar. Bueno, un sinfín de causas. Es una rigidez muy dolorosa, se siente duro, duele cuando se toca. Además, la persona le dice algo muy importante, tiene fotofobia. Fotofobia quiere decir que le molesta la luz, le molesta cualquier tipo de luz, la luz del sol, la luz de las lámparas, la luz de los focos, toda luz, por muy fuerte o muy suave que sea, le va a molestar. Además, tiene una complicación muy, muy seria de todo lo que les he mencionado. La más grave es la meningococcemia. ¿Por qué? Porque aquí se ve comprometida la circulación. ¿Cómo lo vamos a saber que ya la persona tiene meningococcemia? Va a presentar estas lesiones. Empiezan como ronchitas normales, chiquititas, como que fuera rash, como que fuera una alergia, y de repente empiezan a verse de esta forma. Empiezan color rojas, luego se vuelven púrpuras. Al volverse púrpuras, usted ya sabe que la circulación se está comprometiendo. Normalmente van a iniciar en miembros inferiores, empiezan en los pies, luego puede ir subiendo a las pantorrillas. Además de este exantema que es hemorrágico, que son como se ven como pequeños vasitos sanguíneos, como coagulitos de sangre, hay fiebre, fiebre elevada. Entonces, una vez la circulación se ve afectada, ya empieza a subir, ya no solo las personas los tienen en miembros inferiores, sino de que puede diseminarse a tronco y a extremidades superiores. Cuando ya está diseminada, entonces decimos que la persona tiene coagulación intravascular diseminada que le puede llevar a un colapso circulatorio. Y obviamente eso le va a llevar a la muerte. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de Neisseria meningitidis? Vamos a tomar una muestra, en este caso una muestra de líquido cefalorraquídeo, vamos a hacer un cultivo y vamos a colorearlo ya sea por gram o con la coloración simple de azul de metileno. ¿Qué es lo que nosotros vamos a observar al microscopio? Vamos a observar los meningococos. Si ustedes se pueden ver aquí en la imagen, también son coquitos, pero en este caso son más chiquitos, son más pequeños que el gonococo, que es un poco más grande, y pueden venir en parejas o así solitos. Esa es la diferencia de cómo nosotros vamos a distinguirlos entre especies. Neisseria gonorrea siempre va a ir el gonococo o diplococo en parejas, en cambio el meningococo puede ir ya sea en parejas o sueltos, solos. El diagnóstico de laboratorio, el agar de elección es el agar chocolate, porque nos ayuda a determinar específicamente este género o esta especie. Hacemos las coloraciones, como les dije anteriormente, la coloración de gran o azul de metileno, y las muestras que tomamos de elección es líquido cefalorraquídeo o LCR. También podemos hacer un hemocultivo, o sea, un cultivo de sangre. El tratamiento, aquí les dejo otros tipos de medicamentos, ya sea para gonorrea, el tratamiento de meningitis. Usamos penicilina también, ceftriaxona y cefotaxina. La prevención es la vacunación, sobre todo para meningitis. Hasta ahí es el género Neisseria. Vamos a comenzar con el otro género, que en este caso es el género Clamidia. Para no entrar en confusión, estamos hablando de géneros y especies, no de familias, porque podemos confundirnos en qué familia es, qué género, qué especie. En este caso, el género es clamidia y la especie es Trachomatis pneumonia citasi. Entonces, ya uniendo el género con la especie es Clamidia trachomatis, Clamidia pneumonia y Clamidia citasi. ¿Cómo es su forma o su morfología? Su morfología es ovoide, aunque puede variar según la especie. Son gran negativas, su transmisión es sexual y también perinatal. O sea, una madre afectada con clamidia puede afectar a su bebito al momento del parto. Es un microorganismo aerobio y prefiere las temperaturas entre 35 a 37 grados. No móvil, o sea que no se mueve,
Tiene células redondas que miden aproximadamente 0,3 a 3 micras. Y esto es muy importante porque clamidia tiene tanto RNA y DNA. Y estos hijos, anótenlo, márquenlo. Existen dos formas: cuerpo elemental infeccioso y cuerpo reticulado no infeccioso. Ojo con esto porque es muy importante en el ciclo de vida de clamidia. Como ven, las especies de clamidia tienen diferentes cepas, diferentes serotipos. Cada serotipo o cada cepa nos causan ciertas enfermedades. Estos son los que más nos interesan. Pueden haber diferentes serotipos, pero los de más importancia médica, las cepas más patógenas, para aclararles, en el caso de Clamidia trachomatis tenemos la A, la B, la BA y la C. Estas cepas, su transmisión es de mano a ojos, por medio de fomites, o sea, por medio de objetos, por moscas. ¿Qué enfermedad ocasiona? Es el tracoma. Las cepas B, BA, D y K son de transmisión sexual perinatal, o sea, el bebé se contagia al momento del parto, de mano a ojo. ¿Qué enfermedad da? Infecciones genitales, obviamente, porque es una enfermedad de transmisión sexual, y al bebé le da conjuntivitis de inclusión por clamidia. Porque acuérdense que el niño también puede tener conjuntivitis por gonococos, o sea, por Neisseria gonorrea. Las otras cepas de importancia es la L1, L2 y L3. Estas cepas son de transmisión sexual y la enfermedad que nos ocasiona es el linfogranuloma venéreo. En la especie Chlamydia psittaceae hay muchas cepas que pueden dar enfermedades. Su modo de transmisión es aérea o aerosol y la enfermedad que ocasiona es citacosis. Aclarando, esta especie, el humano no es el huésped natural, sino que las aves son los huéspedes naturales. Entonces, las especies que son importancia médica para el ser humano es Clamidia trachomatis y Clamidia pneumonia. Eso no quiere decir que el humano no se puede ver afectado por esa especie, pero ya lo vamos a ver más adelante. En el caso de las cepas de Clamidia pneumonia, es la TWAR alfa, la que más nos interesa. Su modo de transmisión es de persona a persona y la enfermedad que nos va a dar, como su nombre lo dice, el nombre de la especie es Clamidia pneumonia, van a ser infecciones respiratorias. La principal es neumonía. Y aquí está lo que les decía de los cuerpos elementales que son importantes en el ciclo de vida de clamidia. El cuerpo elemental es la parte infecciosa del microorganismo, o sea, de clamidia. El cuerpo elemental es la parte que infecta a las células al momento de ingresar al huésped, o sea, al ser humano. Una vez entra a las células, empieza un proceso de reorganización morfológica dentro de las células del huésped. Cuando ocurre esta reorganización morfológica del cuerpo elemental, de la parte infecciosa, se transforma en cuerpo reticular. Esto ocurre entre el 8 a 10 horas después de la exposición, o sea, después que tuvo el contacto con la persona infectada, empieza todo este proceso. Luego se replica por medio de fisión binaria. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Empieza un crecimiento similar al crecimiento que nosotros vemos en las colonias aquí al momento de cultivar. Son como microcolonias, pero todo este crecimiento se da dentro de la célula del huésped. Una vez empiezan a replicarse, empiezan a multiplicarse, hay una conversión de cuerpos reticulares a cuerpos elementales. Cuando se convierten en cuerpos elementales y empieza el periodo de crecimiento, estas células, estos cuerpos reticulados se liberan para poder contagiar e iniciar el ciclo de vida en otras células sanas, para poder diseminar la enfermedad. Todo este ciclo de vida se da en un término de 48 a 72 horas post exposición, o sea, después del contacto. Esto es pregunta de examen, así que por favor, claro, el ciclo de vida se da 48 a 72 horas
después del primer contacto con una persona infectada con clamidia. ¿Cómo las vamos a clasificar? Se clasifican por especies, por ejemplo, clamidia trachomatis, clamidia pneumoniae, clamidia psittaci. Y también puedo tener otra clasificación por medio de composición antigénica, inclusión intracelular y susceptibilidad a las sulfonamidas, o sea, si son sensibles a las sulfas. Y también las podemos clasificar según la enfermedad que nos va a producir. La morfología, según especie, varía mucho. ¿Cómo es la de clamidia trachomatis? Puede ser redonda o vacuolar, o sea, puede ser como ovalada o redondita. El cambio en la clamidia pneumonia puede ser redonda o densa. En clamidia psittaci, grande. La forma puede ser variable y puede ser densa. Me voy a saltar un poquito para acá porque eso nos interesa mucho. La susceptibilidad a las sulfas. Miren quién es susceptible a las sulfas. Clamidia trachomatis. En cambio, neumonía y psittaci no son sensibles o no son susceptibles a sulfonamidas. Los serotipos en el caso de clamidia trachomatis son 15, o sea que esos son 15 serotipos que pueden ser contagiosos, patógenos. En el cambio, en neumonía solo hay uno y en psittaci más o menos 4. ¿Quién es el hospedador natural? O sea, ¿quiénes son los huéspedes de estos microorganismos? Tanto en neumonía como trachomatis, los seres humanos. Y en psittaci, las aves. El modo de transmisión, trachomatis de persona a persona o de madre a hijo. Ojo, madre sin tratamiento, que no sabe que está contagiada, contagia a su bebé. Forma aérea de persona a persona, en el caso de clamidia neumonía, y por medio de las heces fecales el ser humano puede contagiarse si está expuesto a las heces fecales secas de estas aves contagiadas con clamidia. Al momento de respirar, las esporas que liberan las heces al momento de secarse, nosotros los seres humanos podemos llegar a contagiarnos, pero esto puede darse solo si estamos expuestos mucho tiempo a estas heces, a estas esporas que se liberan. Las enfermedades principales, en el caso de clamidia trachomatis, es tracoma, es una enfermedad de transmisión sexual. Puede también verse comprometido el tracto respiratorio y por lo tanto causar neumonía, más que todo en los niños. Y obviamente la complicación más grande es el linfogranuloma venéreo. En el caso de clamidia neumonía, como su nombre lo indica, neumonía, también nos puede afectar diversas partes del tracto respiratorio, ocasionando bronquitis, faringitis, sinusitis. En el caso de clamidia psittaci, puede también darnos una neumonía o fiebre de origen desconocido. Y la citacosis, que como recuerdan que es una enfermedad que no es propia del ser humano, sino que es propia de las aves. En el caso de clamidia trachomatis, la enfermedad de importancia es el tracoma, el huésped natural, como les he venido diciendo, es el humano. Y en este caso, los serotipos importantes es el A, B y C. Esas son las variedades que nos interesan a nosotros, que van a dar las enfermedades en los ojos. Muchas de esas enfermedades en los ojos las pueden ocasionar durante la infancia. O sea, si el niño se contagió, la mamá no recibió tratamiento, puede ir desarrollando la enfermedad con el tiempo. El periodo de incubación es de 3 a 10 días en el caso de un adulto. ¿Y cómo es lo que va a transcurrir la enfermedad? Vamos a ver cambios inflamatorios, sobre todo en córnea, en conjuntiva, va a haber inflamación, va a haber hiperemia, o sea, se pone bien rojo. La conjuntiva se va a poner muy roja, puede incluso haber deformidad de los párpados. Si la córnea se ve comprometida, esto nos puede ocasionar ceguera con el tiempo. Si la inflamación llega a cicatrizar, puede haber otras enfermedades agregadas y estas enfermedades nos dan una cicatrización, igual nos puede ocasionar ceguera. Si nos afectan el tracto genital, las infecciones genitales, los serotipos que tienen que ver en las infecciones genitales son el D y el K. Estos
serotipos no solo afectan el tracto genital, sino que también pueden ser los causantes de las infecciones oculares en los recién nacidos al momento de atravesar el canal de parto, dando la conjuntivitis de inclusión. En el caso de los hombres, tienen uretritis no gonocóxica. Acuérdense que también los hombres pueden tener uretritis por gonococo, o sea, por gonorrea. En este caso, la uretritis es por clamidia. También puede haber epididimitis, o sea, la inflamación del epidídimo, y la mujer puede tener uretritis, cervicitis. También, en este caso, puede haber esterilidad, sobre todo si no se le da tratamiento. Si las mujeres llegan a contraer esta enfermedad, una mujer en etapa fértil que contrae clamidia y queda embarazada y no recibe tratamiento, puede llegar a tener predisposición a un embarazo ectópico. Los signos y síntomas más comunes es la disuria, o sea, es el ardor, el dolor al orinar. También pueden haber secreciones, en este caso no es una secreción mucopurulenta, no es purulenta, pero sí es una secreción que sale de lo normal. Poliuria, o sea que las personas van mucho a orinar seguido, más de lo normal. En el caso del bebé, de los recién nacidos, al momento del pasar por el canal de parto es cuando se contagian y ellos presentan los primeros síntomas más o menos después de los 7 a 12 días después del nacimiento, o sea, después del parto. Se pueden ver, ellos van a presentar sus síntomas bien chiquititos en sus primeros días de vida. De estos bebitos, de estos niños, del 30 al 50% adquieren la infección si la madre no recibe tratamiento o no se ha dado cuenta que padece la enfermedad. Del 15 al 20% presentan los síntomas cuando son lactantes, presentan síntomas oculares. Del 10 al 40% presentan síntomas respiratorios. O sea, como pueden ver, no solo presentan eh, síntomas oculares, sino que pueden llegar a presentar otro tipo de sintomatología si no se les descubre a tiempo. Tenemos otra complicación, también otra enfermedad que nos da clamidia, que es el linfogranuloma venéreo. Esta se caracteriza por una adenitis inguinal, o sea, una inflamación de los ganglios, normalmente son los ganglios inguinales, igual forma, es de transmisión sexual. Inicia como una pequeña pápula, una vesícula. Normalmente puede comenzar incluso como una pequeña espinilla y no le dan importancia, no le dan mayor atención, ¿verdad? Porque, bueno, es algo chiquitito, no me duele. En algunos casos sí les va a doler y no solo eso, sino que son duros. Son pequeños, pero muy duros, muy compactos. Al tocarlos, al presionarlos, se pueden volver muy dolorosos y es cuando ahí la persona llega a consultar y ahí podemos nosotros dar el diagnóstico. No solamente afectan la zona inguinal, también puede llegar a afectar el ano, el recto, todo eso depende también de cómo se encuentra el sistema inmunológico de la persona al momento del contacto con este microorganismo. En el caso del hombre, se hipertrofia tanto arriba como abajo del ligamento de Porpar. En la mujer también se hipertrofian los ganglios perirectales. Además de la inflamación de los ganglios, van a tener fiebre que puede cursar de leve a moderada intensidad, cefalea, conjuntivitis, náuseas y en algunas ocasiones, en algunos casos, pueden haber también vómitos. En las infecciones respiratorias que son causadas por clamidia neumonía, las personas pueden primero estar asintomáticas y luego ir presentando síntomas que van de leves, moderados a finalmente síntomas graves. Pueden comenzar como una faringitis normal, combinarse con sinusitis y con una otitis media. Nosotros vamos a hacer un diagnóstico con un cultivo de faringe, porque no quiere decir que todas las infecciones que a usted le den en la garganta es porque van a ser este tipo de microorganismos. Para nosotros poder descartar y sobre todo cuando uno hace una historia clínica, cuando se entrevista al paciente, le pregunta, usted puede ir haciendo sus diagnósticos según lo que le van contando para ir pudiendo descartar qué tipo de microorganismo me está dando una faringitis, qué tipo de microorganismo me está dando neumonía. Vamos a hacer el cultivo o el hisopado de faringe.
Y ya teniendo el diagnóstico, y si nos dicen, es clamidia neumonía, podemos dar un tratamiento con macrólidos como la eritromicina o la claritromicina. También podemos usar tetraciclina, doxiciclina y acitromicina. El tratamiento, eso sí, tiene que durar de 10 a 14 días sin interrupción. En el caso de clamidia citasi, pues como ya les dije, no es una enfermedad propia que el huésped sea el humano, sino que en este caso el huésped es las aves y nosotros los seres humanos nos contagiamos al estar expuestos con las heces de las aves contagiadas con clamidia citasi. También se puede propagar la enfermedad por medio de los huevos, de los embriones que están dentro de esos huevitos contaminados. Los ratones también pueden llegar a contagiarse de esta enfermedad y algunos otros animales, pero normalmente esta especie de clamidia afecta más que todo a aves. Penetra por la vía respiratoria, al aspirar las esporas de esas heces secas y nosotros podemos detectarlas a las 2 semanas en sangre después de la exposición con esas heces. Y si ya las detectamos en la saliva o en el esputo, eso quiere decir que ya Clamidia citasis ha penetrado los pulmones y nos puede estar comprometido el sistema respiratorio. Su periodo de incubación es de 10 días y puede cursar con malestar general, puede haber fiebre, puede haber falta de apetito, anorexia, disfagia, que es dolor al tragar, fotofobia, pero es muy diferente a la fotofobia que hay en el caso de meningitis. Es una fotofobia leve. La cefalea puede ir de moderada a intensa y finalmente pues presentar un cuadro de neumonía. El tratamiento de elección es acitromicina, claritromicina y eritromicina. ¿Cómo vamos a hacer nosotros el diagnóstico de cualquier género, cualquier especie de clamidias? Vamos a hacer, obviamente, un frotis. Vamos a tomar una muestra de las lesiones, ya sea de cultivos faríngeos, de secreciones purulentas, y vamos a teñirlas con la coloración de Yemsa. También podemos usar los anticuerpos fluorescentes, podemos hacer un cultivo con células de McCoy y para ir descartando, si yo quiero algo más específico, podemos usar pruebas serológicas de inmunofluorescencia. Aquí se ven las clamidias, tanto en anticuerpos fluorescentes, son estas ovaladitas que ven acá, y en la coloración de Yemsa, ustedes pueden ver que hay de diversas formas, hay algunas redonditas y algunas ovaladas. El tratamiento de elección, si sobre todo el niño ya tiene una lesión ocular, podemos usar acitromicina. En el caso del linfogranuloma venéreo, las tetraciclinas, doxiciclinas. En el caso de neumonía, podemos también usar eritromicinas. Las medidas preventivas, si tenemos primero, obviamente es un tratamiento oportuno que puede llegarnos a evitar la ceguera en el caso de a las lesiones oculares, prácticas seguras, o sea, usar el uso de preservativos, evitar tener múltiples parejas sexuales. ¿Por qué? Porque si tienen múltiples parejas sexuales, el tratamiento se le debe dar a cada pareja, porque si no se le da tratamiento, estas personas van a ser portadoras y van a ir diseminando la enfermedad a otras. Evitar las aglomeraciones, sobre todo donde hay muchas aves, porque usted no sabe si las heces de esas aves están contaminadas. Muy bien, hijos, y hasta aquí sería la clase. La bibliografía que usamos es la Microbiología Médica de Jawet, 27 edición, capítulo 20 y capítulo 27. Ahorita voy a pasar a dejarles un tiempecito, pues para ver si tienen ustedes alguna pregunta o tienen alguna duda para podérselas ir aclarando.